Palabra de hoy, la palabra que se va a cumplir en nuestras vidas en el día de hoy, eh, la podemos encontrar en 1 Corintios 2:12. Primera de Corintios 2:12, y dice la palabra del Señor: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Bien, el título del mensaje de esta semana es La respuesta 25 horas de Dios. Recordando los mensajes de primeros de año, la semana pasada estuvimos pudiendo ver o recibiendo la palabra de la respuesta 25 horas en el horario de Dios. El pastor Río para este año 2023 nos ha dado la dirección de la respuesta 25 horas. Sabemos que esta respuesta no es la respuesta que yo puedo recibir con mi esfuerzo, no es la respuesta que viene por mi capacidad, por el talento que yo pueda tener o por mis conocimientos, sino que es la respuesta que solo Dios puede dar. Entonces, hemos resumido como que la respuesta de 25 horas, la respuesta 25, es el horario de Dios, o es en el horario de Dios, y la respuesta 25 horas es lo de Dios, las cosas de Dios. Entonces, es un contenido que vamos a estar trabajando durante todo este año 2023. Hoy en la escritura, en 1 Corintios 2:12, podemos ver que dice la palabra de Dios, que nos dice que hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. El espíritu que hay en nosotros no es el mismo espíritu que hay en el mundo. Lo que hemos recibido es el espíritu de Dios. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos ha dado algo, y para que podamos entender qué es lo que Dios nos ha dado, todo ello lo podemos trascender, discernir a través del Espíritu de Dios. Solo con el Espíritu de Dios. Nosotros somos creyentes. Si conocemos a Cristo, hay algo que también hemos de conocer bien. ¿Qué será esto? Muchas personas aceptan a Cristo, pero se preocupan por las cosas del mundo. Aceptamos a Jesucristo. Tenemos fe en Dios. Tenemos una fe hacia Dios, pero hay muchas personas que viven afligidos por las cosas del mundo, por lo que le van ocurriendo, o se preocupan por situaciones que les da la vida. Otras personas, en cambio, van a la iglesia, pero tienen conflictos en la iglesia. Y podemos ver que muchas personas, por lo material o por los conflictos, pierden las mayores bendiciones de Dios. Por esto, tenemos que saber bien que si el problema espiritual es solucionado en nosotros, todo lo demás lo es solucionado también. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser espiritual. Dios dio de su espíritu solo al hombre. El problema es que el espíritu de Dios ya no está en el hombre. Ese es el problema del hombre, no es otro. Esto es un problema que es invisible, ¿verdad? Es un problema que no es que me falta algo material.
no es que me falta algo físico, no es algo que se pueda ver a la vista, es un problema espiritual, es un problema que es invisible. Y el hombre, en su esfuerzo para intentar sobrevivir, para intentar solucionarlo, ¿qué es lo que hace? Intenta solucionar este problema invisible con lo visible. Por esto no funciona. Lo visible, lo material, lo que puedo tocar, nunca va a traer una respuesta al problema que es invisible. No hay nada en la tierra, ni estilo de vida, ni cosa material, ni pensamiento, ni persona, ni mentalidad, ni siquiera emoción que pueda solucionar este problema espiritual del hombre que es invisible. Es verdad, hay muchas cosas en el mundo buenas que te pueden traer cambios externos, cambios momentarios, pero no te podrán traer la solución al problema espiritual. La religión, ni mucho menos, tampoco podrá traer solución a este problema que es invisible. Con la religión no se puede solucionar lo invisible. Tampoco podrás bloquear los desastres. Tampoco podrás bloquear la maldición generacional que se repite en la línea familiar. Tampoco podrás vencer a Satanás con la religión. Porque Satanás no teme qué grande es la iglesia. No teme cuántos creyentes se juntan. Satanás no teme tus éxitos académicos. Ni siquiera tampoco teme la economía que tú puedas tener. En 1 de Juan 3:8 dice que el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Satanás solo teme a Cristo. Satanás, lo único que él no quiere es que vosotros os aferréis a Cristo. Para abrir el camino a Dios, Dios envió a Jesucristo. Para bloquear los desastres en mi vida, para bloquear las maldiciones, para bloquear toda obra de Satanás que pueda estar obrando, Dios envió a Cristo. ¿Quién es este Cristo? Es el ungido de Dios, el profeta, el sacerdote y el rey. Cristo vino para solucionar ese problema que yo no puedo solucionar por mí mismo. Esto es algo que nos ha dado por gracia y a través de la fe. Quiere decir, cuando lo creo, lo recibo, pero sin fe realmente no lo puedo ver. Es por gracia de Dios que un día nos viene a nuestra vida y podemos empezar a creerlo. De verdad, tenemos que creer que el problema del hombre es solo uno y que la respuesta al hombre es solo uno también. Si realmente no lo creemos, aunque hay cosas externas que van cambiando, continuamente tendremos como un vacío, una falta, una necesidad de una respuesta o nos confundiremos por cosas materiales. En Génesis 3, 4 y 5, ahí podemos ver que el hombre fue engañado y quedó separado de Dios. Satanás utilizó a la serpiente porque era el animal que estaba cerca de Eva para engañarla y que rompiera el pacto con Dios. Por esto Dios les dio de inmediato la respuesta. Génesis 3:15, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Dios enseguida les dio la respuesta, que enviaría a Cristo. Enviaría a Dios vendría a este mundo a través de la simiente de la mujer, a través de una virgen, sin la simiente del hombre. Por eso la virgen concederá y dará a luz un hijo. Su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, quien es el Cristo. Enseguida, para solucionar esta respuesta, para solucionar este problema, Dios le dio la respuesta, que la simiente de la mujer aplastará
la cabeza de la serpiente. Por eso, mas Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. En Juan 5:24 dice la palabra de Dios que de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No es el que estudia más la Biblia, no es el que ha leído más la Biblia, sino el que oye mi palabra, el que oye la palabra de Cristo, el que entiende a Cristo y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Seréis libres de condenación porque habéis pasado de la muerte a la vida. En Juan 1, 11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Romanos 10, 9 y 10, dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el momento que confieso esto, parece que soy el mismo, pero espiritualmente realmente he cambiado. Hay grandes bendiciones que comienzan en tu vida en el momento que das el paso de fe de acercarte a Dios a través de Cristo. En el momento que crees que Cristo es la respuesta de Dios para mi vida, para tu vida, y lo recibes en tu corazón como dueño y Señor, hay unas bendiciones que Dios te ha dado. El versículo de hoy habla precisamente de esto, que ese espíritu que recibís al aceptar a Jesucristo en tu corazón, no es el espíritu del mundo, sino que es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios entra en tu vida. ¿Para qué? Para que sepas lo que Él te ha concedido. El creyente, con saber lo que Dios nos ha dado, con disfrutar lo que Dios nos ha dado, de verdad, es suficiente. Os bendigo para que seáis los creyentes que tienen este contenido. Esta es la introducción. El Espíritu de Dios que habéis recibido al hacer la oración de aceptación de Cristo ha entrado en vosotros para haceros saber qué es lo que Dios os ha dado. ¿Por qué Dios quiere haceros saber lo que os ha dado? Con lo que Dios me ha dado, yo puedo tener la victoria. Esta es la respuesta de 25 horas. ¿Lo entendéis? Es muy fácil, ¿verdad? Disfrutando de lo que Dios me ha dado, desafiando en lo que Dios me ha dado, Dios va a restaurar mi estado espiritual. Este año, así como preparo mi estado espiritual, voy a recibir las respuestas de 25 horas. Así como preparo mi estado espiritual, voy a recibir la respuesta de Dios. Voy a ver la obra de Dios en mi campo. Por eso, este año desafiar para entrar en esta bendición. Desafiar para entrar, para restaurar vuestro estado espiritual continuamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Un gran método es la meditación. En los versículos bíblicos que te hablan del Evangelio. Para que no seáis engañados. Todos pasamos por dificultades. Todos hay momentos en la vida que nos sentimos al límite, que vamos a estallar, que no podemos más. Nos tiramos de los pelos. Es que ya no aguanto más. Es insoportable esta situación. Por eso, porque yo tengo mis limitaciones, Dios que ha dicho que te va a dar la respuesta de las 25 horas. Estamos en enero, pero yo ya estoy en los límites, que no aguanto más. No te preocupes. Dios desde primeros de años te está guiando a estas situaciones límites. ¿Para qué? Para que realmente puedas experimentar la respuesta de 25 horas. Para que a final de año puedas ser ese testigo o ese testigo. Dios ha preparado todas estas bendiciones para tu vida. Te ha dado el espíritu de vida. Te ha dado el espíritu de Dios está en ti para hacerte saber todo aquello que tú has recibido. ¿Por qué Dios quiere hacerte saber esto?
para que así, como yo conozco lo que Dios me ha dado, pueda tener la victoria. ¿Y qué es lo que Dios te ha dado? La semana pasada estuvimos viendo los 6 estados del no creyente. Hoy vamos a ver qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros que hemos recibido la salvación. Y con estas bendiciones yo podré tener la victoria y además conquistar el mundo. Dios nos ha dado una identidad en Cristo. Ya no es el espíritu del mundo, ya no es aquel que tiene la potestad del aire que gobierna sobre los hijos de desobediencia. Ya no es la influencia de Satanás sobre mi vida, sino que el Espíritu de Dios ha entrado en mí. Ya no es el espíritu del mundo, sino que el Espíritu de Dios, soy templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en mí. ¿Qué significa eso? Que está junto conmigo. Al estar junto conmigo, me guía. También me llena el Espíritu Santo y obra en mi vida. Ese es el poder del creyente. Podemos ver la vida de Josué. A Josué le vino un horario, el horario de las 25 horas. ¿Cuándo fue esto? Desde que era bien pequeño, él iba con Moisés en el desierto, era un miembro más del pueblo de Dios. Pero llegó el horario donde Dios llamó a Moisés. Falleció y se lo llevó al cielo. Y llegó el horario donde Josué fue levantado como líder para liderar a su pueblo, al pueblo de Israel, hacia Canaán, hacia la evangelización del mundo. Josué no era porque tenía un talento especial, no era por los conocimientos, no era porque él podía influenciar sobre muchas personas, sino que Dios le empezó a utilizar por el pacto que él tenía, porque él entendía el pacto de Dios, porque él tenía la palabra de Dios. No era Josué, sino era el pacto. Por ese pacto de Dios que Josué se aferró, el río Jordán se abrió. Jericó se derrumbó. El sol y la luna se pararon. No era la capacidad de Josué, sino que era el talento, o sea, la bendición de Dios. Las respuestas de 25 horas que vinieron sobre la vida de Josué. ¿Por qué? Por la evangelización del mundo, para el cumplimiento del pacto de Dios, para el cumplimiento del plan de Dios para con su pueblo. Dios quiere hacer algo con tu vida. Dios, el plan de Dios, el objetivo de Dios, que es que este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones. Que seáis testigos hasta lo último de la tierra. Que vayáis y levantéis discípulos a todas las naciones. Continuamente Dios lo dice a sus discípulos. Ese es el plan de Dios. Dios quiere que esta respuesta venga sobre vuestras vidas. ¿Cómo lo podéis hacer? Yo no puedo. Dios lo puede hacer a través de ti. ¿Cómo lo hace? A través de su Espíritu Santo. En cada momento, en cada encuentro, en medio de la crisis, ¿qué puedo ver? La mano de Dios. Que Dios obra. Por eso, ¿qué es lo que yo necesito? La llenura del Espíritu Santo. Guíame, la guía del Espíritu Santo. El poder de Dios, la obra de Dios sobre mi vida. Esa es vuestra identidad. Sois las personas en las que Dios está obrando. Sois las personas que Dios no os desampara, no os abandona, no os deja tirados. ¿Por qué? El Espíritu de Dios está en ti. Y esto no cambia. Es tu identidad. Es lo que te define. Es lo que te dice quién eres. Y también hemos recibido una autoridad en Cristo. Aquellos que creyeron en su nombre, aquellos que le recibieron, Dios nos dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, con esta autoridad, podemos ordenar a los ángeles. Los ángeles son seres espirituales que están a nuestro servicio, que nos protegen, que son enviados por delante allá donde vamos, que hacen la batalla espiritual, que llevan nuestras oraciones al trono y nos traen la respuesta. También tenéis la autoridad para atar a Satanás y los demonios. Autoridad sobre Satanás. Donde vas, se establece el reino de Dios, porque sois ciudadanía celestial. Y tenéis la bendición
de poder levantar discípulos, de encontrar los discípulos preparados por Dios. Entonces, te vienen las respuestas continuamente. ¿De qué respuestas estoy hablando? La respuesta de 25 horas. ¿Qué es la respuesta de 25 horas? La semana pasada, la respuesta de 25 horas es el horario de Dios. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que estar entrando en el día de hoy en el horario de Dios para recibir esta respuesta de 25 horas. ¿Cuál es el horario de Dios para mi vida? Ahí desafía en restaurar tu estado espiritual. Y verás cómo viene la obra de Dios, la respuesta de Dios sobre ti. Hoy, la respuesta 25 horas. ¿Qué es esto? Lo de Dios. La bendición del trono. Si yo disfruto de estas bendiciones de las que os estoy hablando, ahí hay poder. Continuamente te vendrán las respuestas. Durante este año 2023, aférrate a este pacto. 25 horas. Esto es el horario de Dios, como he dicho. Cuando preparo lo espiritual, en el horario de Dios me viene la respuesta. Cuando estoy preparando lo espiritual, en el horario de Dios, las cadenas de verdad que son rotas. El problema espiritual que yo no podía solucionar por mí mismo es sanado. Mi problema generacional de la maldición familiar, soy libre. Mis limitaciones son superadas. ¿Cuándo? Cuando preparo lo espiritual. Si no preparo lo espiritual, ¿qué ocurre? Continuamente soy engañado por lo material, por los conflictos, por lo que me dice esta persona, por lo que me dice la otra. Porque somos así. Dios nos ha dado el espíritu del mundo, os ha dado el espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sepáis todo lo que habéis recibido. Tengo que preparar ese estado espiritual, donde yo esté conectado con el Espíritu de Dios, donde yo pueda ver, incluso en medio de la dificultad, que Dios se está moviendo. Pablo lo veía muy bien. Siendo ciudadano romano y enseñando nada más su pasaporte, sería libre de toda prisión, pero él dejó que le metieran en prisión. ¿Por qué? Estaba viendo que Dios estaba moviendo todos los hilos para que él entrara en prisión. Entonces, él lo tenía claro. Seguramente que hay almas preparadas por Dios para salvación. Y permitió que le azotaran, siendo ciudadano romano, que en aquella época, con la ciudadanía romana, eras libre de todo azote y de todo juicio. De verdad, os bendigo para que sea el año donde podáis desafiar en lo espiritual. Que podáis desafiar ser avariciosos, en este sentido es bueno la palabra, avariciosos a la hora de comer y de tomar de lo espiritual. De verdad, porque es la única respuesta. Entonces podréis superar vuestras limitaciones. Es la respuesta, es la palabra que Dios nos ha dado este año. Pastor, es que no puedo más, no aguanto más. Por eso toma la respuesta de 25 horas. Porque tú no puedes hacerlo. La gente dice, no me funciona, no puedo. No es que no pueda, no es que no me funcione. Todavía tengo un estado espiritual donde no estoy disfrutando de que Dios realmente está conmigo y yo estoy con Él. Si yo disfruto de esto, aunque no funcione, está bien. La respuesta 25 es lo de Dios. Como yo no puedo más, como yo ya me he encontrado con mis límites, como yo no puedo cambiar mi situación, necesitas entrar en la respuesta de 25 horas. Para ello, si creo este sistema espiritual en mí, me vendrá esta respuesta de Dios. Las tres organizaciones, la nueva era, la masonería, los judíos, sin tener el evangelio, invocando espíritus, hablando con los espíritus, continuamente están influenciando y conquistando al mundo. Dicen que llaman a tus ancestros para que hables con tu abuelita, para que hables con tus seres queridos que han fallecido. Y a través de rituales, invocando espíritus,
están engañando a la gente. Y no es que vengan los ancestros, son los demonios disfrazados de los seres queridos de las personas para engañarlos. Y los demonios saben la vida que hemos tenido, conocen nuestro pasado, son seres eternos y continuamente están obrando para engañar a la gente. Conocen vuestro futuro, conocen vuestro destino, hacia dónde va, no el vuestro, el de los no creyentes. Por eso, las tres organizaciones, invocando espíritus, haciendo brujería, haciendo chamanismo, con las velas, llamando, invocando, ¿qué hacen? Están influenciando y conquistando el mundo. Y la gente, porque no tiene una respuesta sobre este mundo espiritual, como no tiene una respuesta a lo invisible, se mueve por estas cosas. Dios nos ha dado algo mucho mejor que todo esto. Y más grande, pero realmente no lo creemos. Prueba a orar todos los días antes de empezar a trabajar. En el nombre de Jesucristo, toda obra de Satanás que esté obrando en mi región, en mi puesto de trabajo, en mi familia, que sea quebrantada. En el nombre de Jesucristo. Prueba a orarlo todos los días. Verás lo que ocurre. Verás cómo la oscuridad realmente se quebranta. Solo tenemos que abrir un poco los ojos y ver el campo. La gente está atrapada en rituales espirituales, está atrapada en la adivinación, está atrapada en lo que le dice el horóscopo o las estrellas, está atrapada en lo que le dice el tarot. ¿Qué significa eso? ¿Son simplemente cartas o simplemente velas? Está atrapada acorde a lo que le dicen los espíritus. Dios al creyente no le ha dado el espíritu del mundo, nos ha dado el espíritu de Dios. Tenemos el espíritu de Dios, nos ha dado algo mucho mejor, más grande. Tenemos que disfrutar de esto. Entonces podéis dar una respuesta al campo que realmente lo necesita, al campo que hay alrededor vuestra. Esta semana, probar a hacer esta oración. En el nombre de Jesucristo, que toda obra de Satanás sea quebrantada. En tu casa, todos los días, haz esta oración. Verás lo que ocurre. Antes de empezar a trabajar, no hace falta gritar, ni ponerse de rodillas, ni juntar las manos y cerrar los ojos. Por dentro, o nada más llegar, aparcas y lo haces. Y verás cómo Dios realmente empieza a obrar. Os bendigo para que sea la semana donde tengáis esta respuesta en vuestras vidas. Y que disfrutéis de las 7 bendiciones que Dios os ha dado. ¿Quién soy yo? Soy hijo de Dios. El Espíritu de Dios está en mí. En este momento me está guiando. Lléname de tu Espíritu Santo. Que pueda ver tu obra sobre mi campo. Manda a tus ángeles para hacer la batalla espiritual. Atamos y quebrantamos todo poder de Satanás. Allá donde estoy en este momento, Señor, establece tu reino en este lugar. Abre mis ojos y dame el encuentro con el discípulo que ha de recibir este evangelio. La Biblia habla de ello muy claro. Hechos 13:48. Hay predestinados para salvación. Personas que Dios ha preparado para recibir el evangelio, igual que todos vosotros. Igual que Lidia estaba preparada en la región de Filipos, cuando Pablo llegó allí. ¿Cuándo Pablo encontraba a estos discípulos? A la hora de la oración. Cuando Pablo llegaba a un lugar, a una ciudad nueva, ¿él qué buscaba? El lugar para orar, el lugar de la oración. Y siempre de camino a la oración, Dios le daba el encuentro. Pablo tenía ese sistema para levantar o restaurar su estado espiritual. Y levantando ese estado espiritual, Dios, ¿qué le daba? El encuentro. Si yo tengo ese estado espiritual donde estoy disfrutando de que Dios está conmigo, conozco realmente mi identidad en Cristo, uno entiende a Cristo, empieza a ver cuál es el problema del hombre. Y en ese momento Dios es que te da el encuentro.
hace que ocurran cosas en tu vida. No, si solo he ido a tirar la basura, y fíjate, o he ido a sacar el perro y resulta que sacando el perro me he encontrado a la otra vecina que tiene otro perro y Dios hace, Dios obra en ese momento. Porque el campo de verdad está desesperado. Ya no saben en qué creer. Se van a aferrar a cualquier cosa que piensen que le puedes traer una respuesta, una solución. Por eso os bendigo para que realmente podáis estar disfrutando de estas bendiciones y que seáis las personas que pueden dar la respuesta a otras. Dios, durante este año, ha preparado esta respuesta de las 25 horas sobre vuestras vidas. Deseo que puedan estar desafiando, que podáis estar desafiando realmente en lo espiritual, en lo eterno de Dios, para ver su mano y su obra sobre vosotros y sobre vuestros campos. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por el Evangelio, gracias por Cristo. Bendícenos para estar entrando en lo que es de Dios, en lo cual se encuentra la respuesta de 25 horas para nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien. ¿Tenemos algunos anuncios? La semana que viene, Chong Min Lee estará orando por el culto del domingo. Y nada, no hay más anuncios por hoy. Vamos a acabar el culto de hoy con la última alabanza. Señor, en mi vida yo. Y acabaremos con la bendición sacerdotal. Señor, que en mi vida yo pueda siempre gozar de Emmanuel, mi pensamiento y forma de actuar. Haz que todo tuyo pueda ser, Señor, en mi vida, que camine como un discípulo, mi pasado, mi hoy, mi futuro te lo entrego a ti. La gracia de Dios a mí me superó. El deseo de Dios respuesta superó. El plan de Dios mi labor superó. El pacto de Dios superó la bendición. El amor de Dios al amor humano superó. Haz que pueda ver, que lo pueda ver, la época de los mentes pueda levantar para ti, Dios. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución a todos nuestros problemas, el gran amor de nuestro Dios Padre, la obra, la llenura y el poder del Espíritu Santo esté sobre todos los creyentes hoy aquí reunidos, sobre todos aquellos que desean restaurar su estado espiritual desafiando
en lo espiritual para recibir la respuesta de las 25 horas, sobre sus hogares, sobre sus campos, sobre todos los remanentes que están esparcidos por todo el mundo. Que estas bendiciones estén junto con ellos desde ahora y para siempre. Amén.